Bueno, ¿trajeron sus Biblias hoy? Vamos rápidamente al capítulo 4 del libro de Marcos. Marcos capítulo 4. Y parece que estamos tratando de usar ese capítulo bastante y estamos haciendo un buen trabajo. Y bueno, y hay que considerar que uno de los mejores métodos de estudiar la Biblia no es de irnos por toda la Biblia, sino de enfocarnos en un lugar. No es el único método, pero es un buen método para estudiar cuando deseamos aprender ciertas cosas específicas de la palabra. Y la Biblia dice que hay que escudriñar con sabiduría la palabra. Y yo pienso que es importante muchas veces, y por cierto, todas las veces, considerar una escritura y sacar de ello todo lo que se puede, porque cada pasaje tiene algo importante que considerar, que solo así se puede recibir, en vez de solo leerlo y seguir adelante a otro. Por eso hemos estado tomando una vista de exposición en todas las escrituras por algunas semanas ahora. Bueno, yo no sé si es la quinta o sexta y todavía ni hemos acabado, pero comenzamos aquí. Y comenzamos aquí con el verso 13 y leamos hasta el verso 20 para recordar lo que estamos estudiando acá. Y Jesucristo aquí hablando y les dijo: ¿sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y aquí hablando de la palabra de Dios, su palabra, sus promesas, su palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, porque así es como se siembra, la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, que nos recuerda que Dios está tratando de traer su palabra a nosotros y Satanás está tratando de quitarla de nosotros. ¿Ven lo que sucede? Claro, esto es claro. Dios y Satanás están opuestos. El enemigo aquí también, él es nuestro enemigo, porque estamos en Cristo y estamos al lado de Dios también. Amén. Y no solamente estamos a su lado, estamos en Él. En un sentido es que no estamos en su grupo, estamos en Él. Somos uno. En ocasiones sobrepasamos eso porque decimos: Jesús es mi hermano. Claro, sí, es nuestro hermano, pero también estás en Él, es su cuerpo, la misma persona. Eso es lo más cerca que estás con Él. Bueno, alguien dirá: bueno, yo no comprendo eso, pero bueno, en realidad no lo puedes comprender con tu mente, pero en realidad es la verdad. Estamos en Él, estamos tan cerca con Él y estamos en Él. Y estamos en el mismo equipo, en el mismo grupo con Dios. Y Satanás viene enseguida y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y luego dice: estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ahora noten que en este intermedio Satanás vino y la arrebató, porque no fue introducida en la tierra, no entró en la tierra, y la tierra, simbolizando claramente nuestros corazones, no fue recibida en la tierra. Satanás vino y la arrebató. Ahora, en esta otra situación sí entró a la tierra, sí se introdujo a la tierra y él no pudo ser arrebatada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vino la tribulación, vino la persecución, y Jesús dice: déjame decirte por qué resulta la persecución, la tribulación, por causa de la palabra, por causa de la palabra. Es que no viene solamente por casualidad, no, tiene una intención. Pues dice: viene la tribulación, viene la persecución por causa de la palabra. Y luego, ¿qué? Tropiezan. ¿Y qué quiere decir eso? Que caen, tropiezan. En una versión dice que son ofendidos, pero el punto es que no pudo esa semilla brotar. ¿Esa fue la voluntad de Dios? No, claro que no. Él es el sembrador, él más bien que quiere que la semilla dé fruto. Pero hay un enemigo acá que está tratando que no se lleve a cabo, que no dé fruto. Y eso es lo que sucede con nosotros, porque en ocasiones tropezamos, somos ofendidos, y cuando tenemos persecución se nos olvida todo lo de la palabra de Dios y nos enfocamos en este problema todos preocupados por esto. Y nos enojamos con alguna persona y comenzamos a tener una venganza y bueno, y cedemos a la carne, peleándonos con carne y sangre. Y no les puedo contar cuántas parejas
a cuántas parejas he orientado y yo les he dicho, él no es tu problema. Te olvidaste del ladrón, te olvidaste de la estrategia de en contra de tu matrimonio. Y se nos olvida de todo eso. Allá estamos peleando en la carne, peleando en lo natural. ¿Y qué está sucediendo? Se fue la semilla. Pues yo pensé que estábamos hablando de cristianos. Sí, pues, de cristianos. Dice, al momento la recibieron con gozo. La recibieron, ¿ve? Ahora, sigue, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes, la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran al corazón y ahogan la palabra del Dios Todopoderoso, el que dijo, mi palabra no volverá a mí vacía, se hace infructuosa. ¿Qué cosa? Bueno, Dios dijo, no volverá a mí vacía. En cambio, Jesús dice aquí, se hace infructuosa. Ahora, ¿creen ustedes que a Jesús se le olvidó leer Isaías 55? No. Más bien dijo, bueno, déjenme explicarles la diferencia en lo que es el propósito de la palabra de Dios y lo que nos sucede a nosotros y por qué sucede. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba informándonos por qué la palabra de Dios no se hace fructuosa en nuestras vidas. Pero, bueno, que no les encanta esto acá en el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos somos nosotros. Amén, amén. Y díganlo, hasta que lo crean, créanlo. Mi corazón es buena tierra. Yo voy a recibir la palabra de Dios, díganlo todos. Yo voy a recibir la palabra de Dios y la voy a retener hasta que lleve fruto. Ahora, ¿ven la intención ahí? Esto tiene que ser con intención. ¿Por qué? Porque estos principios del campesino, del agricultor, se están llevando a cabo en tu vida. Bueno, si lo sabes o no. Bueno, y si no te das cuenta de ello, se puede tomar ventaja de ti rápidamente. Ahora, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, igual que los que sembraron en pedregales y dan fruto, la retienen a 30, a 60 y a 100 por uno. En otras palabras, algunos están recibiendo resultados a 30%, otros a 60 y otros a 100 por uno. Déjenme decirles de otra manera, algunos, el 70% de lo que se sembró en sus corazones se les está robando, pero aún son parte de la tierra buena. Nota que te dice tierra buena, aunque no estás dando el 100 por uno. ¿No te gusta eso? La buena tierra está dando algo. Las otras tierras no están produciendo nada. Y todos escucharon las mismas promesas. Todos escucharon la misma palabra de Dios, pero no la recibieron bien. Y algunos la recibieron, pero no la retuvieron. Pero otros recibieron la palabra, la retuvieron y dieron fruto al 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y eso es lo que Jesucristo dijo allá. Él vio posibilidades de que algunos podían estar en plenitud, que tenían resultados buenos en su vida. Y alguien pudiera decir, ¿hay resultado de eso? Claro que sí. Jesucristo es un ejemplo de eso, pues Él tenía eso en su vida. Y lo que Él tenía era un 100 por uno, excepto en aquellos casos donde Él se encontró con aquellas personas de estas otras tierras donde no se pudo producir. Allá en Nazaret, Él no pudo introducir su palabra porque tenían esta otra clase de tierra y Él estaba tratando con otra tierra diferente. Ahora hemos estado estudiando y estudiamos la vez anterior por qué las diferentes clases de tierra no producen. Y comenzamos a estudiar por qué los cristianos no reciben. Ahora, si a alguien se le debe de contestar sus peticiones, si alguien debe de recibir su sanidad, deben de ser los cristianos, los que han recibido el perdón y la redención por medio del Señor Jesucristo. Así debería ser. Pero ¿saben ustedes que es más fácil conseguir que un incrédulo sea sanado y a un cristiano que es recién convertido que a alguien que tiene mucho en el evangelio? ¿Y qué cosa? Tú pensarías que entre más tiempo tienes siendo cristiano, es lo más que recibirías. Pero muchas veces es más fácil que se sane alguien que no es salvo. Por cierto, esto ha sucedido en esta iglesia. Alguien viene y todavía no han ni nacido de nuevo y su oración es contestada.
y les preguntas, ¿tú eres salvo? Y contestan, bueno, fui a esta iglesia y fui bautizado por acá. Oh, sí, pero ¿has sido salvo? ¿Has hecho al Señor Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador para perdón de tus pecados? Pues no. Y aún sus oraciones fueron contestadas, fueron sanados. Y por otra parte, aquí tenemos a alguien en la iglesia que ha sido salvo, que han sido redimidos y llenos del Espíritu Santo. Y aún sus oraciones no han sido contestadas. Pues entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso Dios está demostrando parcialidad? Y es que en lo natural comienzas a juzgar por experiencias, por lógicas, por raciocinios, y tú determinas a la palabra de Dios lo que está diciendo, en vez de permitir que la palabra de Dios juzgue la situación. Es que Jesús nos está indicando lo que está sucediendo aquí. Él nos está indicando, y sabías que Dios, Él nos requiere a nosotros mucho más que aquella persona que ha sido cristiano por mucho tiempo, que a la persona que ha aprendido mucho más. Dios les pide mucho más, porque dice que al que mucho se le ha dado, también se le requiere mucho más. ¿No es así? ¿No es así? Ajá. Y por tanto, aquel que no ha recibido mucho, solo es responsable de lo poco que ha recibido o lo que sabe. La palabra de Dios dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, al tal le es pecado. ¿Pero qué si no sabía? Para él no es pecado, él no sabía. Bueno, pues eso no es justo. Cuando voy más al estudio bíblico es cuando más debo pecar. Eso significa que cuando voy al estudio bíblico, lo más que necesito para ser sanado. Pero la más fe y confianza que tendrás en su palabra, y cuando escuches su palabra, vas a poder tener ventajas y hacer uso de esas ventajas. Amén. Ahora, y lo primero que comenzamos a hablar aquí son de razones. Y lo primero que descubrimos aquí en Juan capítulo 10 es que tenemos un ladrón. Y no sería difícil recibir cosas de Dios si no fuera por ese ladrón. Y Jesús habló de eso aquí en Marcos capítulo 4. ¿No es así? Hay un ladrón tratando de robarte esas promesas. Y lo hace de varias maneras, pues hay un ladrón. Y debes de saber que cada vez un cristiano no recibe las promesas de Dios, tú debes también saber que siempre eso tiene que ver algo con el reino de Satanás. Él es el malo. No tenemos enemigos de carne y sangre. Es el diablo. Es el único que causa que sucedan estas cosas. Y hay otras cosas que él hace que sucedan. Y se lo voy a demostrar por medio de la palabra. Ahora déjenme dar un repaso de la vez anterior. Tú puedes descubrir las razones que tus oraciones no son contestadas, porque sus promesas no se llevan a cabo en tu vida. Y lo puedes descubrir por dos maneras que son muy relevantes. Una de ellas es que te vayas por lógica de lo que tú has escuchado y tu mejor juicio sobre todo esto. Cuando tú dices, bueno, ahora puedo ver por qué Dios hizo todo esto, porque estaba tratando de enseñarme esto y enseñarme aquello y aquello otro. Y yo pienso que vamos a ser muy sorprendidos cuando estemos allá en el cielo y cuando tratemos de que nos expliquen esto. Bueno, Dios, estabas haciendo esto y aquello. Y cuando Dios diga, bueno, no era nada de eso. Y bueno, no, fuiste engañado por el engañador. Bueno, a mí me parecía que era así. Y la Biblia dice, hay un camino que al hombre le parece ser correcto, pero el fin de ello es la muerte. Y es que no te puedes basar en lo que parece, no te puedes basar en lógica. Tienes que regresarte a la palabra. Dios nos ha enviado su palabra para demostrarnos cómo funcionan las cosas. ¿Ven? Ustedes pueden basar por lógica o por la apariencia y pueden contemplar que había quizá alguna cosa positiva en la situación y ahora dicen, bueno, ahora sí pienso porque Dios lo hizo, pero claro, porque ves lo positivo, pero la Biblia dice que todas las cosas obran para bien a los que son llamados según su propósito. ¿Y sabías tú que eso incluye también las cosas malas que Dios no intentó, pero nosotros hacemos que sucedan por escoger las cosas malas? Y en medio de la situación clamamos a Dios y Él voltea las cosas y Dios
lo obra para bien, pero no quiere decir que Dios lo intentaba que sucediera así. No es así. Hemos visto que ha sucedido muchas veces que la riegas, te metes en problemas y ya haces algo ridículo y luego te metes en una mezcla y en medio de eso alguien llega y acude a la palabra de Dios y claman al Señor y Dios los libra de todo eso y salen fuertes y piensas, oh, por eso lo hizo Dios, por eso me hizo pasar por eso para que saliera fuerte. No, no, Él no quiso que tú pasases por eso, pero gracias a Dios por su misericordia, ¿cierto? Gracias a Dios que te escuchó en medio de todo eso. Y Él volteó la cosa y lo hizo mejor. Y lo hizo mejor de lo que pudo haber sido. Sí, pero no puedes vivir en lógica y decir, oh, por eso fue que lo hizo el Señor. Porque tú fuiste el que te metiste en este lío y gracias a Dios que Él te sacó cuando clamaste a Él. Y hemos hecho eso muchas veces y lo hemos hecho mucho. Ahora, así es que primero hemos visto que es derrota y en segundo lugar hablamos de ello la vez pasada. Y mientras que me preparaba para hablar de esto y el Espíritu Santo me trajo a la tradición y ni lo escudriñé porque no estaba interesado en hablar de esto, pero miren en el capítulo 7, les voy a demostrar. Marcos capítulo 7, verso 5. Yo ni había puesto esto en la lista como razones. Parece que el Espíritu Santo solo lo indicó. Ahora, Marcos capítulo 7, verso 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Déjenme decirlo de otra manera. ¿Por qué tus discípulos no hacen las cosas como otros cristianos? Claro, en esos tiempos no eran cristianos, pero eran gente religiosa, eran gente de Dios y eran israelitas, eran líderes religiosos. En otras palabras, estos eran los predicadores, estos eran los maestros. Y le preguntan por qué tus discípulos no hacen las cosas como los predicadores y maestros. Ellos hacen las cosas. ¿Que no es así? ¿Que no es lo que están preguntando los ancianos, los que deben de conocer la palabra? Bueno, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, no están adheridos a la palabra, pero tomamos como doctrina y como experiencia lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana y los hemos convertido en doctrinas y luego empezamos a enseñar esas doctrinas en vez de decir lo que dice aquí. Déjenme decirles, la palabra, esto sucede en cada generación. Sucedió allá en el Antiguo Testamento, sucedió en el tiempo de Jesús, sucede hoy en día. Y solo necesitas estar al tanto de ello. Y alguien dirá, pero ¿cómo me cuido de esto? Bueno, ve, regrésate y pregunta, ¿qué es lo que dice la palabra? Yo sé lo que tú crees, yo sé lo que crees, yo sé lo que le sucedió a la tía Lucy, y esto aquí y esto allá, pero ¿qué dice la palabra? Esto es lo que estaba enfatizando Jesús, porque es que sucede sin comprenderlo, enseñando como doctrina los mandamientos del hombre. Ahora sigue diciendo en el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Qué significa eso? Significa es que no lo leíste como todos los demás, no te alimentaste de la palabra, pero escogiste creer más en lo que tú crees y presentar excusas por lo que la palabra de Dios dice. Y déjenme decirles, no es un juicio ligero que Dios está imponiendo aquí. Así es que les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte.
y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ahora, noten esto, que habéis transmitido. ¿De dónde agarraron esto? ¿De la Biblia? No, fue transmitido. Alguien se la pasó y él la transmitió y la creímos en vez de basarnos en lo que dijo la palabra. Creímos esto otro y la transmitiste. ¿No te das cuenta cuántas veces sucede esto? Que frecuentemente sucede. A todos nos ha sucedido esto. A todos los que estamos aquí nos ha sucedido esto. Y ahora sigue diciendo, y noten el verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús dijo, no solo se trata de esto de honrar a tu padre y a tu madre. Dijo, tienes muchas otras cosas. Bueno, ahora es cierto, nosotros carismáticos, creyentes de la Biblia, evangélicos, gente llena del Espíritu, pentecostales como algunos nos llaman, ¿tenemos estas tradiciones? Claro que sí. ¿Hacen que la palabra sea invalidada? Claro que sí. ¿Hacemos cosas que la Biblia dice que no hagamos y les enseñamos como doctrinas? Claro que sí. Lo hacemos en todo tiempo. ¿No es así? Hace poco que tenía un estudio bíblico en mi casa con los jóvenes internos y hablaba de esto, que hacemos cosas que la Biblia no dice que hagamos. Por cierto, anoche estábamos hablando de la oración. La oración es uno de los lugares en donde fallamos bastante. ¿Cómo orar? Bueno, yo he oído a personas decir, y lo he escuchado por años y años. Lo dicen cuando oran y cuando se dan cuenta que el enemigo está atacando a alguna persona y oran diciendo, Señor, sabemos que tú puedes hacer esto. Te pedimos, Padre, que los libres del enemigo, líbralos. Y eso se oye bien, ¿no es así? Pero ¿sabías que no es de la Escritura? ¿Sabías que no es de la Biblia? ¿Sabías que no es de la Escritura orar eso? Y lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, porque oímos a alguien más o a alguien que nos enseñó que así se hace. Es que tenemos que orar. Satanás ha venido en contra de ellos y tenemos que orar que Dios los libere. Y hemos enseñado eso. ¿No hemos enseñado eso? Claro que lo hemos enseñado. Y lo hemos enseñado, lo hemos orado, lo hemos promovido. Pero ¿dónde está la Escritura en el Nuevo Testamento que nos dice eso? No está ahí. Es que resultamos con otro método de hacer las cosas y lo enseñamos como doctrina. ¿Qué dice la palabra? Bueno, en primer lugar dice que hemos sido librados del poder de las tinieblas. Y en segundo lugar, que se nos ha dado autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y toda otra clase de poder del enemigo, porque Jesús dijo esto, en mi nombre echad fuera demonios. ¿Quién lo hace? Tú hazlo. ¿Quién lo hace? Tú hazlo. Después de que había librado a ese hombre del demonio, dijo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y en otro lugar, en Mateo 16:19 le dijo, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, y claro, hablando de llaves, y todo lo que trancares y desatares. Dijo, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y lo que desatares será desatado. Y allá en Lucas 10 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Y alguien dirá, bueno, no puedes usar de referencia dos escrituras. No, yo no estoy hablando de dos, yo estoy hablando de todo el Nuevo Testamento. Allá en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dijo someteos a Dios y pedirle que resista y eche fuera al diablo, ¿o sí? No, dijo, tú resístelo y huirá de ti. ¿Y qué pues dijo Pedro? Pedro dijo, estad sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidlo pues en la fe. ¿Quién lo resiste? Tú lo resistes. ¿No es así? Es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia en todo el Nuevo Testamento nos instruye. Dijo, id por todas partes y predicar el evangelio, diciendo, el reino de Dios está a la mano, está a las puertas. Resucitad los muertos, sanad a los leprosos, echad fuera demonios. ¿Quién que los eche fuera? Que tú los eche fuera. ¿Por qué? Porque te he dado la autoridad sobre toda potestad del enemigo. Tómalo, toma mi nombre.
porque es su nombre sobre todo nombre, hazlo. Y en ningún lugar en la Biblia dice que le pidas a Dios que lo haga. Estoy hablando en el Nuevo Testamento, porque en ningún lugar en el Nuevo Testamento la Biblia dice que nosotros pidamos a Dios que lo haga, pero le pedimos, lo hacemos. No solo lo hacemos, enseñamos a otros a hacerlo, y es precisamente lo que dijo aquí. Bien, invalidáis al mandamiento de Dios, y noten aquí que dice en el verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, muchas cosas semejantes a estas. ¿Ven eso? Y las hacemos, ¿no es así? Y no podemos figurar por qué no está funcionando esto, porque eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque lo lees, te dice lo que hagas y no lo haces, porque crees más bien en los métodos tradicionales que se te han enseñado que lo que la Biblia dice que hagas. ¿Y qué es pues? Decepción. A Satanás le encanta eso. Él le encanta que tú bases tu fe en algo que ni existe, pero es casi la verdad, es casi la verdad. Bueno, pero es que no sería bueno que dijese lo que tú pides a Dios atando en la tierra será atado en el cielo, pero no fue lo que dijo, es la verdad. Puedes ver eso. Ahora, tú piensas que Pablo y Pedro y Jesús y Santiago, todos accidentalmente lo escribieron así, una coincidencia, no, todos estaban de acuerdo, en acuerdo. Nosotros estamos en desacuerdo, somos los únicos, pero es lo que yo he aprendido que no puedes. Aún Miguel el arcángel no trajo aquí, bueno, y aquí vamos predicando esas doctrinas y mandamientos de los hombres. Aun si un ángel viene y no lo puede hacer, nosotros tampoco. Ahí te vamos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Como si los ángeles tuvieran la clase de autoridad que tenemos nosotros. ¿Ven? Qué débiles somos a nuestros propios ojos, como dijo en el libro de Números, donde enviaron a los 10 espías y cuando regresaron dijeron, somos langostas en nuestros propios ojos. Eso es lo que somos, en vez de comprender en realidad lo que somos en Cristo, la autoridad que se nos ha dado en el nombre de Jesús. Cuando se nos dijo que nos pusiésemos la armadura de Dios, aquí está otra que dice, para que tú puedas resistir los dardos del enemigo. Tú ponte la armadura y puedes resistir. Es que no nos creemos de eso, aunque sabemos que es la verdad y que todo esto es una bendición. Amén, amén, amén. Y es que nos creemos a esas tradiciones. He aquí otra. Y hablamos de esto. Y hay personas que lo hacen en todo tiempo, orándole a Jesús. Y nosotros hostigamos a los católicos por orarle a la Virgen. Y les decimos, oh, no está en la palabra, no está. Pero ¿sabías tú que en el Nuevo Testamento no nos dice que oremos a Jesús? Pero lo oímos en todo tiempo. Y no estoy tratando de hacerme fastidioso, es que estoy tratando que sutilmente allí están esas tradiciones y las hacemos porque todos los demás las hacen. Pero ¿es lo que dice la palabra? Pero dejen de mostrarles rápidamente porque algunos de ustedes me están mirando con como que un chango nuevo en el árbol. Ahora vamos a San Juan capítulo 16, les voy a demostrar Juan capítulo 16. Si tienen una versión con la letra roja, se fijan que hay mucha letra en rojo porque aquí es Jesús el que está haciendo todas las declaraciones. Juan capítulo 16, verso 23. Pero regresemos al verso 22 para ver de qué está hablando. Dice también vosotros ahora tenéis tristeza, porque ahora es cuando el Señor les dice, bueno, de paso me voy a ir, voy a morir, me van a arrestar esta noche. Y voy a morir mañana y partiré también, pero también no se preocupen, también les enviaré el Espíritu Santo. Y les está dando este discurso largo y les dice, pero tendréis tristeza, pero os volveré a ver. Dice, en aquel día, ¿cuál día? El día después de que me vaya, que parta de la tierra y que me vaya con mi Padre. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Qué dice? ¿Cuántas preguntas? ¿Quién está hablando aquí? Ahora, ¿este es un magazine? No. Esta es la Santa Biblia. Pero alguien dirá, pues, ¿quién metió eso ahí? No estaba allí la última vez que lo leí. ¿Qué cosa, no? Ahora, escuchen lo que dijo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo. ¿Qué significa eso? No solo de cierto, sino de cierto. En otra palabra, no se puede hacer más cierto. Eso es lo más cierto. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará.
Y miren lo que dice: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero saben que lo oímos en todo tiempo. Señor Jesús, te pido en este momento. Señor Jesús, te pedimos en estos momentos. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre. Déjenme demostrarles qué tontería eso. Sería como yo pedirle a mi hermano David: hey David, ¿puedo usar tu auto? Y él contestaría: sí, puedes usar mi carro, pero ¿sabes qué le di las llaves a mi esposa, a Stephanie? Ve y dile a ella que yo dije que lo puedes usar. Y luego vengo con David y le digo: David, ¿puedo usar tu carro? Tú dijiste que puedo. Y él dice: claro, yo dije que puedes, pero tienes que ir a pedir la llave a Stephanie. Ella tiene las llaves. Sí, yo sé, pero te estoy preguntando a ti. Y solo te quiero decir que tú dijiste que yo puedo. Sí, yo sé, y yo me acuerdo. Te estoy diciendo que vayas y le digas a Tiffany que sí. Sí, pero yo te estoy diciendo a ti que tú lo dijiste. Sí, pues yo sé que lo dije. Ahora ve y dile a Tiffany que yo lo dije. Es que lo que sucede aquí es que Jesús vino para llevarnos ante el Padre. ¿Sabías eso? Por eso vino Él. No puede esperar que lleguemos ante el Padre. Él sabe cuánto nos ama el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que Él quiere que vayamos con el Padre. Y Él dijo: yo estoy en contacto con el Padre cuando estoy en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros. Ya no necesitan venir ante mí, pues ya no estaré aquí. Pueden ir directamente al Padre. Y os en mi nombre cuando vayan, porque es el nombre sobre todo nombre. Así es que ustedes vayan al Padre. Dice: porque en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pero ¿qué hacemos nosotros? Señor Jesús, oramos en este momento. Señor, pedimos en tu nombre. ¿Cómo le pedimos a Él en su nombre? Piénselo. ¿Por qué le orarías a Jesús y usar su nombre ante Él? Pues es Él, en el nombre de Jesús. Pues estás hablando con Jesús. ¿Por qué vas a usar su nombre ante Él? No tiene sentido, ¿no es así? Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Será porque la Biblia te dijo que lo hicieses? ¿Por qué lo haces? Porque se ha transmitido y transmitido y transmitido y te creíste. ¿Y por qué te creíste? Porque no sabes la palabra. Por eso yo también me creí y le dije: abre mis ojos. Y él dijo: hazlo como te dije que lo hicieses. Y alguien dirá: tú te pones todo fastidioso. O sí, a lo mejor sí. A lo mejor Jesús aquí lo escribió y lo puso aquí por ninguna razón, para reírse de cómo hacemos las cosas. Y después de que llegó al cielo, quizá pensó: ¿qué importa a quién le pidan? ¿A Dios? ¿A mí? No importa, ¿cierto? Yo conozco personas que pelearían por sus tradiciones. Es que si tú les indicas la palabra de Dios, se ponen erizos, irritados, se ofenden. No me digas que yo estoy orando mal. Yo así lo he hecho toda mi vida. Yo sé. Y hay que tomar consideración de todo eso. Bueno, y lo que no estoy diciendo es que esas no son las razones que las oraciones no son contestadas. Yo creo que solamente te estoy indicando y haciéndote ver por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra cosas que ni comprendes, que no te das cuenta, que no están allí, pero las haces y las haces y las haces y las haces y las instruyes a otros que las hagan. Y yo oí a mi hija el otro día en la mesa de la cena, y esto se le pega de otras personas, y comenzó a orar sobre la comida. Señor Jesús, oramos en el nombre de Jesús, amén. Pero en mi casa no te la pasas. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque en mi casa yo soy responsable de enseñar los mandamientos del Señor. Allá en Deuteronomio dice: vosotros, padres y madres, enseñad la palabra y cuélgalas en los dinteles de toda la casa. Habla de ellas cuando te levantes, habla de ellas cuando te acuestes, y asegúrate que tus hijos conozcan estos mandamientos. Y no son tradiciones, no es que somos cristianos tradicionales, no, es para que sepamos que cuando estemos pasando por tiempos duros, lo único que te va a traer fe es la dirección apropiada, es la palabra. No es lo que otros hacen, no es de la manera que siempre lo has hecho, es la palabra. Y no me pasé con esa, y le pregunté y le dije: ¿a quién le oraste? ¿Al Padre? Y dijo: ¿al Padre? Y le dije: no fue al Padre, le oraste a Jesús en su propio nombre. ¿Oh sí? Es que no había puesto atención.
como nosotros no ponemos atención en ocasiones. Es lo que frecuentemente hacemos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el Padre es una persona real? ¿Cuántos piensan que Jesús es una persona real? ¿Ustedes lo creen? Pero déjenme demostrarles lo que hacemos. Padre, yo vengo a ti en el Señor Jesús, y yo te pido en este momento, Padre Dios, que Señor Jesús, oramos en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos en este momento, Santo Espíritu, y oramos en este momento, Padre Señor. ¿Y a quién le estás hablando? ¿A Dios? ¿Saben por qué hacemos eso? Porque hay muy poca confianza que hay una persona real escuchándonos. Es que nunca haría yo esto con estos tres diciendo, bueno, David, quiero pedirte algo, Stephanie, y King, solamente te estoy diciendo, oh, King, estoy tratando de conectarme contigo, David, porque sabes que, King, bueno, y ellos me mirarían, bueno, y me dirían, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿De cuál le pusiste? Bueno, y sabemos que esto le hacemos a Dios en todo el tiempo. Bueno, y tenemos muy poca confianza que tenemos una persona real en el Padre, que le importa de lo que nosotros le estamos diciendo. Pero cuando vamos a Él, es una persona real, que nos está escuchando, y esa persona que está a su diestra, que tiene un nombre, que nos suplirá la necesidad y obtendrá la atención de Dios y logrará que Dios obre a nuestro favor. Pero tenemos poca confianza que toda esa es la verdad. Lo sabemos religiosamente, tradicionalmente, lo sabemos, pero tenemos muy poca confianza que todo esto es una realidad. Y más bien es que tiramos como escopetazos. Padre, Señor Jesús, alguien ayúdeme. Pensamos que si mencionamos todos los nombres, uno de todos ellos nos va a ayudar quizás, pero no hay confianza y no lo tienes que hacer en tres diferentes modos, clamando a esta persona y a esta otra. ¿Y te imaginas lo que piensa el Padre allá arriba? Está orando contigo. Ahora a mí. El Espíritu Santo, a ti. No, es a mí. No, es a ti. Parece que a él. Yo creo. Y parece que todo esto es una exageración. Yo sé, parece exageración, pero déjame decirte, pero es triste que solamente ignoramos tanto que aventamos una oración allá a ver quién la agarra. Y es porque no hemos pasado suficientemente tiempo permitiendo que el Espíritu Santo haga de estas palabras una realidad, para que estas personas sean reales. Tradición. Podríamos seguir dando ejemplos. ¿Están captando? ¿Están agarrando el hilo? Es que tenemos que irnos a la palabra. Y Jesús dijo, Marcos capítulo 4, la palabra fue quitada, ¿no es así? Pero aún diríamos nosotros, no, yo estoy en la palabra, yo estoy orando, yo estoy haciendo estas cosas. Pero cuando lo analizas, te das cuenta que no era la palabra. Después de todo, pues ¿qué sucedió? Te robó la palabra de allí y te dejó basado en las tradiciones que se oyen igual que la palabra. Pero no fue lo que dijo la palabra. Es resbaloso, ¿no es así? El engañador, él es el engañador, ¿ves? Cuando tú obtienes confianza en ese nombre y te das cuenta que ahora ese nombre a ti te pertenece, porque se nos ha dado el nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos. El Padre dio un nombre a toda la familia. ¿Y qué nombre dio a la familia? Toda la familia es el cuerpo de Jesús. Todos tenemos el nombre de Jesús. Somos su cuerpo. Somos la plenitud de Él. Dice en Efesios, la última parte de allí, en el capítulo 1, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llenó en todo. Pues Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y es pues que Él y nosotros somos un cuerpo, que es el cuerpo, Él es Jesucristo. Bueno, alguien dirá, un momentito, ¿tú te estás declarando Dios? No, solamente estoy aceptando el hecho de que soy heredero juntamente con Él. No me estoy elevando, no. Él nos ha elevado y nos ha hecho sentarnos en lugares altos, en Cristo Jesús. No bajo de Él, no a su lado, en Cristo Jesús. Y por tanto, si Jesucristo está a la diestra de Dios, ¿dónde piensas que estás tú? Si tú comprendieras quién eres en posición
andarías diferente, hablarías diferente, orarías diferente, te moverías diferentemente, obtendrías diferentes resultados. ¿Por qué? Porque te estarías moviendo por fe en vez de todas estas tradiciones. Amén. Uf. Bueno, hablamos de ignorancia la vez pasada. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento, falta de conocimiento. Noten que no dijo, mi pueblo es destruido porque Dios cambió de parecer. Mi pueblo fue destruido porque las promesas, porque Dios la hizo, no comprendió que iba a resultar tu situación. Se le olvidó esa ocasión. No dijo nada que Dios cambió, no dijo nada que su palabra cambió. Dijo, no, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es que no saben, solo saben tradiciones y lo que se les ha enseñado, lo que han aprendido, y saben más lo que han oído que lo que dice la palabra. Y nosotros sabemos que es la verdad, ¿no es así? Alguien puede decir, ayúdanos, Señor, ayúdanos a conocer tu palabra. Y también descubrimos en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, si somos ignorantes de sus maquinaciones y de cómo llega él, de eso hemos estado hablando, ¿no es así? Estos métodos y estas tradiciones es como él se mete allí cuando eres ignorante de esto. Él tomará ventaja porque no estás prestando atención. No vas a hacer lo que dijo Pedro, sed sobrios y vigilantes. Sobrio quiere decir estar alerta, poniendo atención, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es un engañador. No es venir ante tu cara y presentarse cara a cara, porque él sabe que así lo vences. Tiene que venir a escondidas, tiene que venir como un ladrón, y no lo estabas esperando, de una manera que ni te dabas cuenta, ni sabías que te llegaba de esa manera. Con dichas tradiciones, ¿ven? La ignorancia. Es que hay personas, aún en esta iglesia, que yo conozco, y cuando venimos aquí comenzamos a enseñar de sanidad, hablando de la palabra, y todos los domingos hablando de la palabra, de la voluntad de Dios para la sanidad, de sanidad. Y vino una señora con nosotros y nos dijo, ¿saben qué? Desde que ustedes vinieron aquí hablando de cosas de esa manera, yo he comprendido que Dios quiere que yo esté sana. Y comencé a darle gracias a Dios y mi cuerpo cambió, caminando en otra dirección. Todo mi ser dio vuelta completamente y me he estado mejorando desde entonces. El dolor está desapareciendo, la talludez, todas esas cosas. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque la verdad os hará libres, la verdad os hará libres. No tienes que tener un poderoso evangelista que venga, porque la sanidad nos pertenece. Jesús compró esto para nosotros. Solo tenemos que abrazar la verdad y no permitir que el enemigo nos robe. Esto nos pertenece. La sanidad no solamente es para nosotros, nos pertenece, ha sido pagada. Pero si no estás escuchando la verdad de su palabra, que te traiga confianza a tu espíritu y confianza a tu corazón, que esto es tuyo y que tú puedes confrontarte contra el enemigo, puedes enfrentarte al enemigo y echarlo fuera. Y no lo harás porque esa es ignorancia, pero una vez que permites que entre su palabra, si es que tienes un corazón para recibir, pero hay corazones que no reciben, solo están ahí duros y la palabra no entra, cae, porque yo no sé de ti, pero yo quiero un corazón suave, un corazón blando, para que cuando la palabra de Dios venga, entre y que yo tenga un corazón y que la palabra entre suavemente y que la palabra y que entre en la palabra capítulo y verso y que también entren y que no solo lo veo sino que también crea y demando y demando que así va a suceder en mi vida de hoy en adelante y no permitiré que el diablo venga y la robe ni una vez más. Pero ves a algunas personas que no son así, son de duro corazón, son de duro cerviz, no pueden aceptar las cosas del Señor. Es lo que dice la Biblia, que el hombre natural no puede recibir por ignorancia. Ahora vimos un poco en Mateo 17 y Marcos 6 de incredulidad, pero no entramos en Hebreos 4.
Vayan a Hebreos 4 y prometo que solamente tomaremos un minuto, porque hay otras cosas que quiero demostrarles. Hebreos 4, hablamos de cómo Jesús les dijo a sus discípulos cuando no podían sanar a aquel hombre del demonio, y los discípulos preguntaron, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Y Jesús dijo, por vuestra incredulidad. Ahora miren en Hebreos capítulo 4 y de nuevo está hablando de la palabra, de alguien que escucha la palabra, y vayamos al verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué significa? Que hemos recibido lo mismo que ellos han recibido. Oímos la misma palabra que ellos oyeron. ¿Qué no fue lo que dijo Jesús? De la misma semilla cayó en esta tierra y en esta otra tierra. Y dice, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyen. ¿Y qué está diciendo? ¿Y qué está diciendo aquí? Está diciendo que al oír la palabra, no la mezclaron con fe. Y la palabra no les aprovechó. Y déjame decirte, no solo puedes escuchar estas cosas, tienes que mezclar tu fe con ellos, para que te aproveche. De otra manera, estas preciosas promesas no funcionarán, no resultarán, no darán fruto, y tú estarás allí y otros a tu alrededor estarán recibiendo cosas del Señor. La palabra del Señor estará fructífera y llevándose a cabo, pero para ti no. ¿Sí sabes por qué? Porque cuando la oíste no mezclaste con ella tu fe y no dijiste, en el nombre de Jesucristo yo lo creo. Y por eso dos personas estarán sentadas en la misma iglesia y una recibirá cosas y cosas estarán sucediendo en su vida y a la otra no. ¿Por qué? Noten por lo que dijo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros la oímos, ellos la oyeron, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso es Marcos, capítulo 4 ahí. Sí, se oye igual, es lo mismo. Significa que cuando la oigas, no retengas tus tradiciones, no retengas lo que siempre has creído, solo digas, ahí está. Gracias a Dios que ahí está en la palabra. Lo acepto, me baso en la palabra. Déjame decirte, me ha cambiado la vida. Gracias a Dios que Dios me ha traído hasta aquí, que Dios me iluminó estas cosas, porque yo tenía mucha tradición. Yo fui criado en la iglesia. Cuando eres criado en la iglesia, obtienes tradición. No hay iglesia que no tenga algo de tradición. ¿Sabías eso? Vamos a tratarla de aquí, vamos a tratar de sacarla de aquí y te garantizo que aquí hay algo de tradición, porque Dios necesita tomar su palabra y echarla fuera, sacarla de nosotros. Pero ahí está, se mete como la hierba dentro de nosotros y Dios tiene que tomar su palabra y sacarla. Y vamos con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo a sacar toda la que se pueda y ayudarnos a ver si es que estamos poniendo atención a toda su palabra. La Biblia dice, y Él os enseñará todas las cosas. ¿Ven? Ahora, quiero irme acá a otra cosa. Bueno, vamos a tener que seguir esto en otra ocasión. Pero miren, hemos hablado de ladrón, hemos hablado de tradición, hemos hablado de ignorancia. Estas son las razones que los cristianos no reciben basados en lo que dice la palabra. Ignorancia, hablamos de incredulidad. Y quiero también hablar de los pasivos. Bueno, y en la próxima ocasión hablaremos de no discernir el cuerpo de Dios y del pecado. Pero ahorita les estoy demostrando por capítulo y versículo por qué los cristianos no reciben. Y eso es algunos cristianos, no todos. Y esto no incluye a los incrédulos. Esos no reciben por razones obvias. Pero aquí hablo de cristianos que estoy indicando acá. Pero ahora hablemos de los pasivos. Y ahora vamos a Lucas 10:19. Comencemos con el verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sujetan indicando que obedecían. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso no le impresionó a Jesús, que los demonios se sujetaban. Claro que sí. Dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora miren el verso 19. He aquí. ¿Qué significa he aquí? Traducción moderna. Órale, pues miren aquí. He aquí, os doy potestad. No una potestad. Algo de potestad. Poquita potestad para que te sientas bien, que eres parte de nosotros. Nosotros pensamos que Jesús nos hace sentir como yo, como con mi hijo, que
esta cama venía en varias cajas, la cama que compramos, y venía con muchas partes, y las íbamos a subir al segundo piso. Y dijo mi niño, yo te ayudo, papá. Sí, lo podemos hacer rápido porque los hombres lo están haciendo, ¿verdad, papá? Y así hablamos siempre, y yo dije, sí, claro, sí, mi hijo, lo vamos a hacer rápido. Y yo agarré la caja en medio y él agarró la orilla y él casi me tumba empujando esta cosa, diciendo, ahí la llevamos, papi, ahí la llevamos, papi. Pero yo tomé la caja en cierta posición que si él la suelta, no se va a caer. Pensamos que así Dios lo hace con nosotros, que Él en verdad tiene todo bajo control y que si nosotros soltamos nuestra parte, todo corre bien, porque Él siempre apoya lo nuestro. Y Él nunca nos él no nos decepciona, Él nunca nos decepcionaría. Él es Dios Padre, Él tiene todo bajo control. Y luego caemos de cara y decimos, oh, bueno, Él lo hizo por un propósito, Él lo hizo por alguna razón. Y por allá nos desviamos en lo natural, en vez de considerar lo que dice la palabra. Estamos más bien produciendo lógica. ¿Por qué sucedió? Y déjame decirte por qué sucedió. Porque no hiciste lo que deberías de haber hecho. Cuando Jesús dice, he aquí yo doy potestad, Él no dijo nada más por decirlo. Cuando Él dijo, he aquí yo doy las llaves del reino, no fue porque Él dijo, bueno, esto se los doy en caso de que yo no ande por aquí o que yo no esté por aquí. No, no, no. Noten que Jesús descendió por 3 años y medio, lo modeló, demostró qué hacer con las acechanzas del diablo. Él nos enseñó qué hacer con las enfermedades y dolores y luego nos dijo, me voy a retirar, pero el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores que estas, Él hará, porque yo voy a mi Padre y yo voy a enviar el Espíritu Santo a ti y estará en ti y voy a dejar mi nombre, voy a dejar mi armadura, iré con mi autoridad, dejo mi unción, persíguela. Y por alguna razón u otra tradicionalmente pensamos que Él todavía está aquí y que debe de estar haciéndolo Él. Eso no está en el Nuevo Testamento, no, no. Ahora, ¿Él nos respalda cuando nosotros lo hacemos? Tú sabes que sí. ¿Y Él está en compañerismo con nosotros? Claro que sí, por medio del Espíritu Santo, dentro de nosotros. Él está en nosotros. Él está sentado a la diestra de Dios, pero en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. He aquí, os doy potestad. ¿Quién tiene la autoridad? Nosotros, de hollar serpientes y escorpiones, y ¿sobre cuánta? Toda fuerza del enemigo. Esa palabra poder o potestad sobre el enemigo, ¿les gusta esa palabra? En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces pues dice, pues tendréis potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero un momentito, hemos visto cristianos con dolor. ¿Estaba confundido aquí Jesús? Hemos visto a cristianos en dolor o aún muertos, claro que sí, y amigos de nosotros en ocasiones, terminados. Pero dice, nada os dañará. Pero es que tienes problema, tienes que figurar cómo interpretar esto. Pero la mayoría de nosotros tomamos nuestras experiencias de la vida y lo que otros han dicho, y obviamente no significa eso. Si no, no le hubiera sucedido eso a Pancho, a Lupe o a María. ¿Y qué pasó allí? Bueno, es que él estaba hablando con los 70 solamente. Eso no se aplica solo a nosotros. Es que no haber sido suficientemente bueno para nosotros que hemos nacido de nuevo, pero sí para ellos que aún no habían nacido de nuevo. La mayoría de nosotros no nos creemos de eso, pero algunos de ellos dicen, bueno, era para ellos, no era para nosotros. Bueno, eso no se aplica porque el Nuevo Testamento nos recuerda y nos dice que tomemos potestad sobre el enemigo. Bueno, entonces eso ha de significar que cuando andamos allá ministrando, nada de eso nos dañará. Pero cuando vamos a casa y estamos sacando la basura, nos va a atropellar un carro. Así es que no se aplicaba en casa, solamente cuando estás en el ministerio, echando fuera demonios. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de hacer la palabra que se aplique a nuestras experiencias en vez de nuestras experiencias que se determinen por medio de su palabra. Bueno, pues ¿qué está diciendo? Que yo te estoy dando esta autoridad y tú la tomarás. Y con esa autoridad, cuando te alinees con esa autoridad, nada
te dañará. Pero déjame decirte, si no utilizas esa autoridad hoy, permaneces en línea con esa autoridad, vas a ser vencido. Y alguien dirá, bueno, la Biblia dice que la palabra es de Él, no es de nosotros. Como quisieras. Esa es otra tradición. Vale más que sepas qué es la palabra. Como dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, la batalla no es vuestra, es de Jehová. Y fue la palabra que vino de Dios a esa situación. Y no hay nada que puedes hacer de aquí en adelante. Tú solo mandas las alabanzas que sean expresadas y yo me encargaré de la batalla de aquí en adelante. Pero ¿sabías tú que no es lo que enseña en el Nuevo Testamento? Estamos en diferente situación. En esos tiempos no habían nacido de nuevo y ni estaban llenos del Espíritu Santo. No tenían la autoridad en el nombre de Jesucristo. No es lo que la Biblia enseña no es lo que la Biblia enseña que la batalla es nuestra, sino del Señor. No es lo que enseña en 2 de Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia, y alguien dice, la batalla no es nuestra, es del Señor. Y aquí dice, no, porque las armas de nuestra milicia. Les doy otra, Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Contra qué? Tenemos nosotros. ¿Quién lucha con principados? Nosotros. En otro dice, estad pues firmes en el poder de su gracia, pues poned sobre vosotros la armadura para que podáis tú resistir. Pero la lucha no es mía, es del Señor. Además, ni te pongas la armadura porque te va a ir mal. Oh, no, pero Dios no permitiría eso que me sucediera. Pero es que sí. ¿Por qué? Incredulidad. Porque no sabes lo que dices. Porque no sabes que eres tú el que debe de tomar la armadura, tomar la palabra, tomar la unción, tomar el Espíritu y tomar ese nombre e ir detrás de ese diablo y resistirlo. Y si no te pones esa armadura y no echas mano de su palabra y te pones el escudo de la fe en su palabra, vas a ser vencido. Pero yo pensaba que era un Dios amoroso. Claro que lo es. Por eso te equipa con la armadura contra la cual nada puede ir en contra. Todo lo que tienes que hacer es recogerla, tomarla y usarla. Poner esa palabra en tu boca, poner ese nombre en tu boca y decir, en el nombre de Jesucristo, no me afectará. ¿Funcionará? Claro que sí, pero necesitas tener fe en estas cosas, tener fe. ¿Pero qué si alguien dice, pero qué si no funciona? Pues ¿sabes qué? Entonces, no lo intentes todavía, no lo intentes, porque en el libro de Hechos 19:13 habla de los 7 hijos de Seba, los cuales le dijeron a un demonio, oye demonio, en el nombre del Jesús que Pablo predica, sal de ahí. Y ese demonio que poseía al hombre, los agarró a los 7, les rompió todas sus vestiduras y salieron corriendo, desnudos, y corrieron así, desnudos así y todos golpeados por el demonio, ¿ves? Así que, si no sabes lo que haces, permanece en la palabra para que sepas, ¿ves? No se trata de decir la oración perfecta, alguna fórmula de oración. Se trata de conocer la palabra de Dios y afirmarte en ella, sabiendo quién eres. Y cuando te afirmas en el nombre de Jesús, tú sabes que tienes esa autoridad y tú sabes que Satanás tiene que salir, porque te diré uno de sus trucos, pretendiendo que no tiene que salir. Y luego tú le dices, te he dicho que te salgas. ¿Ya ves lo que has hecho? Le dices que no creíste cuando le dijiste la primera vez. Te cuento que es un perro bien surtido, pero cuando te aprendes a basar en su palabra, no es difícil. Solo te afirmas y dices, bueno, en su palabra es verdad. Dice, resiste al diablo y huirá, y yo te he resistido y has de huir. Y él dice, aquí estoy todavía. Aquí te estoy haciendo estragos todavía, haciéndote estragos en tu familia y que parezca que tu cuerpo no funciona. Al anuncio, ¿de quién creerás? Que no es lo que dice Isaías 53, el reporte de quién. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Crees tú en ese anuncio?
o crees en lo que tu cuerpo te está diciendo. Alguien está mintiendo. ¿Ven? ¿Cómo nos desviamos? ¿Cuál es la llave? Permanece en la palabra, permanece en la palabra. Pero que no es negar la realidad de eso, no. No estoy negando que hay problema en mi cuerpo. Yo sé que está allí. Es negar que tiene derecho de estar allí por lo que Cristo hizo por mí. ¿Tiene caso eso? Es negar que tenga el atrevimiento de ponerse enfrente cuando yo le estoy diciendo sal. ¿Cómo te atreves a venir ante ese nombre? ¿Cómo te atreves a tratar de hacerme creer que puedes? ¿Ven? Esa es fe. Gracias a Dios. ¿No les encanta la palabra? Pónganse de pie. Gloria a Dios. Yo pensaba que iba a terminar con todo esto, pero en esta ocasión levantemos nuestras manos. Señor, te damos gracias porque nos estás demostrando todas estas cosas. Gracias por tu palabra en esta ocasión. By the way, Pastor Francisco and Pastor, the music coming on the way. Señor, tú nos estás demostrando cómo andar en fe, cómo estar firmes en tu palabra y de usarla precisamente y de usarla intencionalmente y de usar tu palabra con confianza y con autoridad. Y gracias a Dios que funciona. Ahora repitan conmigo, la palabra de Dios fue enviada de Dios para obrar en mi vida, no para ser vencida. La palabra de Dios dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La palabra dice, gloria sea a Dios, que siempre nos guía a la victoria. Pues yo sé, pues, Padre, que tú eres el que me guías en victoria y en triunfo por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu. Yo te seguiré y creo en tu palabra. Me rehúso a dudar la palabra de Dios. Me rehúso a basarme en tradición. Yo me basaré en tu palabra. Precisamente lo que dijiste. Yo te creo a ti y por tanto me baso en lo que has dicho. Y yo sé que tú lo respaldas y me respaldas a mí. En el nombre de Jesús. Amén.